Vamos a ver el tema 2 de la materia estructura de datos del Tecnológico de Tepic, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. Tipos de datos abstractos es el nombre de el tema 1.2. Vamos a leer el concepto. Según Wikipedia, dice que en ciencias de la computación, un tipo de dato abstracto o tipo abstracto de datos, como le guste llamar, es un modelo matemático compuesto por una colección de operaciones definidas sobre un conjunto de datos. Concretamente, ¿a qué llamamos nosotros operaciones? Operaciones le llamamos nosotros al comportamiento. También le pudiéramos llamar de forma más técnica métodos, funciones, código, definidas sobre un conjunto de datos. Evidentemente nosotros entendemos que esos datos están organizados u ordenados en variables. Y si tú te fijas, a final de cuentas, pareciera que la explicación que te acabo de dar concuerda a la perfección con el concepto que ya te he dado yo en mis clases acerca de lo que es una estructura de datos. La diferencia es que no he dicho que ese conjunto de datos está organizado. Es decir, decimos que un TDA son operaciones definidas sobre un conjunto de datos. Al momento que esas operaciones se convierten en cierto comportamiento y organizan los datos de una forma indicada sobre las políticas y usos de cierta estructura, es ahí cuando ya se convierte la definición en estructura de datos. Significando esto que a final de cuentas vamos a caer dentro de la estructura de datos en el concepto propio de un TDA. Existe otro concepto que les quiero leer, que les quiero mostrar. Este es de un sitio de Google que encontré que es sobre la materia de programación 2. Es el tema de la unidad 2 que habla precisamente de la abstracción de datos y el tipo de dato abstracto. Y me agradó mucho la forma en que la define. Dice así, un tipo de dato abstracto, entre paréntesis TDA, es un modelo que define valores y las operaciones que se puede realizar sobre ellos. Si te fijas hasta este momento, esta segunda definición, pues no cambia nada con la anterior. Siguen utilizando exactamente lo mismo, solo que en lugar de dato le llama valores. Y se denomina abstracto, ya que la interpretación es que quien lo utiliza no necesita conocer los detalles de la representación interna, o bien el cómo están implementadas las operaciones. Esto que está subrayado es sumamente importante. Fíjense bien, lo voy a volver a leer. Y se denomina abstracto, ya que la intención es que quien lo utiliza no necesita conocer los detalles de la representación interna. Eso significa que si yo programo un tipo de dato pila, pues se lo voy a dar a mi programador y el programador va a entender que mi tipo de dato pila está abstracto. Yo nada más le voy a decir cuáles son los métodos que él va a mandar llamar para utilizar el código de mi pila, más no le interesa cómo funciona el código interno de la pila. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. El siguiente párrafo dice, es por esto una práctica que nos provee un grado de abstracción que permite desacoplar al código que usa un TDA de aquel código que lo implementa. Perdón, al código que usa un TDA de aquel que lo implementa. Vamos a analizar ahorita esta parte, segundo párrafo. Desacopla, separa el código del TDA
del código que lo implementa. ¿Quién es el código que lo implementa? Me pregunto yo. Pues la respuesta es muy fácil. De la aplicación que lo está usando, del software que lo está usando. Para explicarte claramente toda esta palabrería, toda esta paja y poder entender y aterrizar, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí estoy yo con un ejercicio en NetBeans. Aquí está NetBeans 8.2. Y este ejercicio, este proyecto se llama ed-u3-ejercicio 1-pila. Este mismo lo vamos a programar nosotros cuando lleguemos a esta unidad. Primero Dios, por supuesto. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues vamos a programar el TDA pila. Te voy a mostrar el código del pila y te voy a mostrar el código del programa que lo implementa. Fíjate bien, lo que está aquí en verde dice código que lo implementa. ¿A quién se refiere el código que lo implementa? A este segundo archivo Java. Fíjate, tengo dos archivos Java. Uno que se llama pila, que está aquí abierto, que es el código en sí de la pila. Ahorita lo voy a explicar. Y el código del programa. No lo quise poner en modo de código, sino en modo de diseño, para que tú veas que este de aquí, el código que lo implementa, hago tanta precisión para que te quede claro a qué me estoy refiriendo con eso. Es un software también. Y mira, tiene su interfaz, tiene su etiqueta donde pide el valor, el campo de texto donde yo voy a capturar el valor, el botón para insertar, el botón para eliminar. No pregunto qué valor voy a eliminar porque tú sabes que la pila no elimina el que él quiera. La pila elimina el valor que está hasta arriba. Siempre. Así es como funciona. Y tiene un área, un text area para mostrar lo que yo estoy insertando, los valores que yo estoy insertando dentro de la pila. Me voy al código. Ahora, analicemos el código del programa. Por eso le puse así a la clase, programa, para que veas que es diferente al código de la pila. No le puse TDA pila porque a final de cuentas vamos a hacer un montón de TDAs, uno para pila, uno para cola circular, una para cola con corrimientos, uno para cola, o sea, son diferentes TDAs los que vamos nosotros a crear. Obviamente el TDA a final de cuentas es una clase. Y mira, aquí estoy definiendo yo los datos o valores dentro de variables, por supuesto, y acá abajo estoy definiendo las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones de mi TDA? Push, pop, mostrar valor eliminado, y aquí hay unos más que dice pila solo lectura, que te regresa a la pila en modo de que puedas leer la data que tiene, más no alterarla. Y tos, que tú sabes que es la variable de control de la pila, dice tos solo lectura, es decir, solo te permite conocer el valor de tos, top of stack, tos, pero no modificarlo. Entonces, me voy a regresar a las definiciones. Me regreso a la definición anterior. Dice, compuesto por una colección de operaciones. Me regreso al código. ¿Cuáles son las operaciones? Los códigos. Push, el código pop. ¿Qué significa el código push? Esto ya lo he explicado en mis clases. Push significa insertar o meter. ¿Qué significa pop? Significa sacar. Se entiende que se elimina el dato. ¿Y qué otras operaciones tiene? Mostrar valor eliminado, es decir, el valor que se eliminó, el último que se ha eliminado. Pila solo lectura y tos solo lectura.
¿Cómo funciona cada uno de ellos? Aquí estás viendo el código, pero no es la intención explicar paso a paso. Este if toma el valor y se hace igual que... No, no, nada de eso. Eso no es la intención ahorita, sino simplemente irte mostrando qué es lo que contiene cada uno de ellos. Ya entendimos las operaciones definidas sobre un conjunto de datos. Yo te había dicho que valores o datos, nosotros a nivel de programación los entendemos como variables, como atributos. El nombre que se le asigna, eso no es importante en este momento. Lo que es importante en este momento, si les llamas variables o si les llamas atributos, no. Lo que es importante en este momento es que entiendas que aquí se está guardando la data y que las operaciones, justo como dice aquí, las operaciones se definen sobre el conjunto de datos. ¿Qué significa se definen? Significa que la operación push altera de alguna manera los datos. Por ejemplo, aquí a todos lo está incrementando. Al vector, pila es un vector. ¿De cuántos elementos? De 10 elementos. Cuando el vector pila, aquí, ¿qué estoy haciendo? Le estoy guardando en la posición de tos un valor. Por lo tanto, se cumple con la definición que dice operaciones, es decir, código, que hace definición de un conjunto de datos, es decir, los altera. Regreso a la segunda definición. Dice aquí que permite desacoplar al código que usa o que define o que está sobre el TDA del código que lo implementa. Vamos a ver esta área. Ya vimos que el código que lo implementa significa del programa que lo usa. Ahorita les estoy explicando qué operaciones tiene el TDA pila. Esas operaciones, push, pop y todas las demás son el código que usa un TDA. Aquí está el código que usa un TDA. Es todo esto. Desde la definición de sus atributos o variables. Todo esto es el código perteneciente o el código que construye el TDA pila y que la hace funcionar. Aquí está el código concreto de cómo insertar. Aquí vemos cómo inserta. Acá vemos cómo elimina. Eso es el código que usa un TDA. Ahora, desacoplar significa que separa el código perteneciente al TDA del código que usa ese TDA. Vamos a ver esta definición. Código que usa, no dice la palabra usa aquí, pero se entiende. Dice código que lo implementa es código que lo utiliza. Entonces nos vamos de nuevo al código, pero ahora, si ese es el TDA, pues él no se puede utilizar a sí mismo. Me paso al programa. El programa usa, implementa a pila. Sin embargo, si yo no les hubiera mostrado este código, es decir, si yo hubiera cerrado, impedido que ustedes vieran el código de pila, ustedes a este nivel no pueden ver cómo funciona pila. Sabemos cómo se usa. Yo creo el objeto pila creado a través de la clase pila y, por ejemplo, vamos a analizar lo que hace el botón 1. El botón 1 es el botón que acá tiene el texto insertar. Fíjense acá, dice JButton 1. Ese es el nombre de variable que tiene este botón. El nombre de objeto, perdón, que tiene este botón. ¿Y cuál es la etiqueta? Insertar. Vamos a analizar su código. Aquí está botón 1, Action Perform, que es el evento. ¿Qué es lo que hace? Toma el código el valor, perdón, del campo de texto y lo convierte a un entero guardándolo en dato. Ahí no está guardado en la pila, ahí está guardado en una variable llamada dato, que es una variable local porque está definida aquí mismo. Y después hace uso del objeto pila y hace un push y se lleva el valor de dato. ¿Qué significa push? Insertar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo
este código que tengo seleccionado? Pues está insertando el dato que yo convertí a entero, que estaba capturado en el campo de texto, y lo está insertando dentro de la pila. ¿Cómo hace la inserción? Bueno, este es el programa que lo implementa. El programa no le interesa ni sabe cómo funciona el código de push. Él solamente lo utiliza. Por eso es que se dice que se desacoplan, porque el botón hace lo que tiene que hacer. Toma el valor, lo convierte, lo pasa al código push y el código push sabrá lo que hace con él. Al botón no le interesa cómo se hace la inserción. El botón simplemente manda llamar el método. El método regresa un booleano, o positivo o negativo, o true o false. Por eso es que después se pregunta, respuesta, ¿es igual a true? Si esto es verdad, entonces nos muestra un mensaje de celebración y dice, destapa la champaña, se insertó correctamente. Pero ¿qué pasa si no fuese igual a true? Entonces ejecuta el else, mostrándonos el mensaje que pila está llena. Posterior a eso, se invoca un método interno, es decir, que le pertenece al programa, para hacer un ciclo, acá está el código, hacer un ciclo y mostrar el contenido de pila y ponerlo en el área de texto. Esta área de texto me estoy refiriendo a este objeto. Y así es como funciona el código de insertar. Ahora vamos a ver cómo funciona el código de eliminar. El botón eliminar se llama JButton2. Vamos a irnos a el código, aquí está JButton2, con el evento ActionPerform, que ustedes tienen el gusto de conocer. No le envío nada, simplemente invoco el método pop que se encuentra llamado a través del objeto pila. ¿Y qué es lo que hace pop? Nosotros vemos aquí cómo está borrando. No, no estamos viendo cómo está borrando. Por eso es que entendemos que hay abstracción. Lo hace. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero aquí, a este nivel, estamos viendo la abstracción. Abstracción. Usamos pop para eliminar. Pero no sabemos cómo elimina. Solo sabemos que pop elimina, pero no sabemos el código. No podemos ver a este nivel cómo elimina. Nosotros decimos que no vemos a este nivel cómo elimina porque lo estamos viendo desde la perspectiva de quién, del botón 2. El botón 2 hace su trabajo y para él es abstracto cómo estás eliminando el valor. Él solo sabe que su variable llamada respuesta puede tomar uno de dos valores. True si se pudo eliminar o false si no se pudo eliminar. Por eso es que el programa hace una comparación. Su variable respuesta la revisa con true. Si esto es verdad, entonces manda el mensaje, se eliminó el valor a través de un JOptionPay. En caso que no, que sea false, entonces manda el mensaje de pila vacía. Y luego, en caso de que se haya podido eliminar, bueno, se invoca independientemente si se elimina o no, se invoca el mostrar pila, que ya había dicho yo que le pertenece al programa y que lo que hace es que lee el contenido de la pila, ve en qué posición está el puntero y hace un ciclo para concatenar y mostrar en el área de texto. De este modo, estamos viendo que las definiciones que tenemos acá ya cobran sentido. Fíjate bien, dice, la intención es que quien lo utiliza en este caso? Esta clase llamada programa Java. No necesita conocer los detalles de la representación interna. Es decir, el botón 2 invoca el método pop que tú sabes que realiza la eliminación. Y al botón 2 no necesita conocer cómo funciona el pop. No necesita conocer los detalles de la representación interna.
Eso es el significado de este concepto. Vamos a continuar. Dice que un TDA, muchos opinan que se considera como la primera estructura de datos. Si tú recuerdas al principio de mi video, yo te empecé explicando y diciendo que el concepto de TDA es extremadamente similar al de estructura de datos. Lo único que le falta es la palabra organización, porque tiene operaciones y comportamiento y también tiene datos, más no tiene una organización predefinida como es el caso de las estructuras de datos. Voy a leer el texto. Los lenguajes de programación orientados a objetos tienen la característica de que no son lenguajes lineales, sino que se forman de diversas funciones, las cuales son llamadas en el orden en que el programa mismo las pide o el usuario determina. Vamos a analizar este primer párrafo también con el ejemplo. Voy a volver a abrir pila, porque ahorita pues ya no estamos tratando de simular que yo no puedo ver código, porque pues a final de cuentas yo como humano, yo como programador, puedo ver todo lo que yo quiera, siempre que obviamente tenga yo el código, ¿verdad? Si yo quiero ver el código, por ejemplo, de cómo funciona Word o cómo funciona Windows, pues tendría que obtenerlo de alguna manera para poder analizarlo. Pero la abstracción de estas aplicaciones se refiere a la ejecución que tienen y evidentemente a que entre ellos no pueden ver su funcionamiento interno. Y bueno, vamos desmenuzando ahora sí. Dice, los lenguajes de la programación orientada a objetos se forman de diversas funciones. Vamos analizando si esto que dice aquí es verdad. Miren, aquí está una función. La función se llama botón 1, action perform. Es esta la función. Ahí está la función. Otra función, aquí está. Nosotros le llamamos métodos, pero es que a final de cuentas es una función. En la programación estructurada le llamamos funciones. En la programación orientada a objetos se le cambió el nombre a métodos. En la programación estructurada le llamábamos variables. En la programación orientada a objetos le llamamos atributos. Acá tengo otra función. Private void, mostrar pila y abre llave y cierra llave. Aquí se ilumina la llave que abre, la llave que cierra. Toda esta es mi función. Diversas funciones, las cuales son llamadas en el orden en que el programa mismo las pide o el usuario determina. En este caso lo estamos determinando no porque el programa lo pida, sino porque el usuario lo determina. Y vamos a verlo en ejecución. Voy a ejecutar. Aquí está ya mi programa. En que el usuario lo determina. Yo voy a determinar en algún momento hacer una inserción. Ahorita, por ejemplo, se me antoja hacer una eliminación. Pila vacía. Voy a capturar un valor. Se insertó correctamente. Y aquí se está mostrando. En la posición 0 hay el valor 849. Un 77 se insertó correctamente. ¿En qué posición? En la 1. 234 lo inserto. Se insertó correctamente. Aceptar. En la 2. Ahorita, perdonen usted, aquí está. El usuario lo determina. Yo estoy determinando, perdón, es acá, la ejecución. Ahorita yo estoy determinando eliminar. ¿Qué es lo que voy a eliminar? Por fuerza voy a eliminar el último valor insertado, que es este. Le doy clic a eliminar y ahí está, se eliminó el valor. Yo determino que se capture un 23, se inserta el 23 y si hay espacio, pues me lo puede insertar. Voy a eliminar. ¿Puedo eliminar el valor que yo quiera? No, yo determino que voy a eliminar. Eso es lo que yo quiero. Más, no puedo eliminar el valor que yo quiera porque estoy hablando de una pila.
La pila siempre, de los siempre, se elimina el valor que esté más arriba, que es el 23. El numerito que está aquí a un lado es el índice. Quiere decir que en la posición 0 hay este valor, en la posición 1 hay este valor, en la posición 2 hay este valor. Entonces, elimino, se eliminó el valor 23, aceptar, listo, se eliminó. Y pues no necesito ni seleccionar ni nada para yo empezar a eliminar valores. Elimino valor 77, elimino valor, que es el último que hay, intento eliminar y me dice que pila completamente vacía y está funcionando de manera correcta. Voy a cerrar mi aplicación y entonces vimos que la definición que está acá, que dice, son llamadas en el orden en que el programa mismo las pide o el usuario determina. En el orden en el que el programa mismo las pide, eso todavía no nos consta. Ya nos constó lo que el usuario determina, porque yo elegía entre presionar insertar o yo elegía entre presionar eliminar. Ahora voy a ver la parte de el orden en que el programa mismo las pide. Me voy acá. Este código yo lo ejecuto cuando yo presiono insertar, pero dentro de él, el programa manda a llamar a otro código que es mostrar pila. Mostrar pila es un código que está por separado. Con esto se demuestra el texto que dice, son llamadas en el orden en que el programa mismo las pide. Y también ya vimos el caso de que o el usuario determina cómo se mandan llamar o cuándo se mandan llamar. Voy a irme a la siguiente definición. Para entender mejor cómo funcionan los lenguajes orientados a objetos, vamos a introducir un concepto fundamental en las estructuras de datos denominado abstracción de datos, que es parte importante de estos lenguajes y de la manera que funciona la mayoría del software comercial en nuestros días. De hecho, ya lo escribí, inclusive diciendo que POP estaba abstracto, que yo no sabía cómo funcionaba, más bien el botón 2, que era el botón de eliminar, no sabía cómo funcionaba POP, simplemente sabía que funcionaba. Y ahí se ve la abstracción. Vamos a hacer un poco de historia. Bueno, dice que con mucha frecuencia los términos TDA y abstracción de datos se utilizan de manera equivalente y que es debido a la similitud e interdependencia de ambos. Es decir, no es lo mismo abstracción de datos que tipo de dato abstracto. La abstracción de datos, a final de cuentas, está del lado del programa porque no sabe cómo funciona eso que está mandando llamar y el TDA, pues es el código que está dentro de la clase pila. Y ahí la diferencia entre los conceptos. La abstracción y los TDA. Dice, la abstracción de datos consiste en ocultar las características de un objeto y obviarlas, de manera que solamente utilicemos el nombre del objeto de nuestro programa. Este texto que parece que está muerto, que parece que dice, pero que no dice, pues ¿qué creen? Sí dice y dice mucho. Fíjate bien, la abstracción de datos consiste en ocultar las características de un objeto. Ocultar características de un objeto. Las características de un objeto son las variables o atributos. Y obviarlas. De manera que solamente utilicemos el nombre del objeto. Bueno, aquí está muy cortito porque no nada más utilizas el nombre del objeto, también utilizas los métodos que contiene ese objeto en nuestro programa. Vamos a irnos de nuevo a nuestro maravilloso código del programa. Fíjate bien, si suponemos que el programa, recuerda, siempre depende de dónde estés parado, vas a ver que el cristal con que se mira no de todos lados es el mismo color. Aquí vamos a ver la famosa abstracción. Dice, yo declaro dentro de programa, declaro un objeto llamado objeto pila. ¿De qué tipo es? Pila. Entonces, yo estoy parado desde el punto de vista del programa. La abstracción de datos consiste en ocultar las características de un objeto y obviarlas,
de manera que solamente utilicemos el nombre del objeto en nuestro programa. ¿Queda claro que este es nuestro programa? Entonces, ¿aquí estoy viendo cómo se llama el vector? No. ¿En algún momento de este código me aparece el nombre del vector? No, no me aparece en ningún momento el nombre del vector. Vamos a ir a averiguarlo. Nosotros lo vamos a conocer. Mira, el vector se llama pila con minúscula. Hay una variable que se llama tos. Hay una constante que se llama vacía, una constante que se llama llena y otra variable que se llama valor eliminado. De todos estos solo los conoce pila, porque son de nivel privado, todos están privados. Por lo tanto, por mucho que el programa quiera verlos, no se le permite. No puedo yo hacer acceso a él. Por ejemplo, acá, objeto pila, punto, y si te fijas, no me aparece ninguno de los atributos que están en modo privado, porque están abstractos, porque están ocultos a el programa. El programa no puede ver ninguno de los atributos. Por tanto, se cumple aquí, oculta las características de un objeto. En teoría deberíamos de programarla siempre así. Ahora, ¿y qué pasa si yo aquí en lugar de poner privado pongo public? A todos los hago públicos. Fíjate bien lo que pasa, ¿eh? Esto es de suma importancia. Lo estoy modificando. Control S para guardar y ahora me paso acá. Punto. Y ya me aparece llena, tos, vacía, pila y valor eliminado. Aquí no estoy aplicando el ocultamiento de información. Aquí ya permito que mi programa pueda ver sin ningún problema mis variables, mis atributos que yo estoy creando acá dentro de pila. Y es por eso que si tú en algún momento requieres que un atributo sea público, pues perfecto, pero preferentemente no debes de tener los valores como públicos porque en algún momento acá yo puedo modificar a tos, punto tos es igual a 19. Aquí le estoy asignando un valor que no es válido para tos. ¿Por qué no es válido si tos es entero? Está perfectamente normal que yo le guarde un 19. Bueno, te voy a explicar acá. Resulta que yo, tos que es entero, lo permití público. Por lo tanto, eso facilita a que el programa lo pueda modificar. Pero, ¿qué pasa con el vector? ¿De qué tamaño es el vector? De 10. Por lo tanto, sus índices van de 0 a 9. Por tanto, TOS solo va a tomar valores que van de 0 a 9 para que sean considerados índices válidos. Y yo acá de entrada le estoy poniendo un valor 19. Al momento de ejecutar esta aplicación, se va a hacer bolas completamente mi sistema. ¿Por qué? Porque le estoy guardando valores que no deben de tener. Por tanto, lo que voy a hacer es que voy a cambiar aquí y en lugar de ponerle public, le vuelvo a poner privado a todo. Lo voy a hacer delante de ustedes. Fíjate, acá no me ha marcado error porque no le he cambiado el nivel de acceso. Sigue estando público, así que no marca error. Me voy a pasar, voy a cambiarle de público a privado, lo guardo y de inmediato se prende acá. Y aquí me dice que no puede guardarlo. ¿Por qué no puede modificarlo? Porque TOS, dice TOS has private access in pila. Es decir, que TOS está como privado. Por tanto, no lo puedo modificar desde el programa. De hecho,
punto, ya como los volví privados, ya no se ven las variables desde el punto de vista del programa. Solamente se ve los métodos y los métodos u operaciones, pues todos están definidos como public, mira. Todos, obviamente el de arriba, pues el constructor, ¿verdad? Todos están definidos como públicos. Por tanto, esos sí los necesito. Esos sí los tengo. Y aquí voy a borrar esto porque pues definitivamente es una burrada que yo modifique a TOS, porque TOS debe de incrementarse o decrementarse dependiendo. Si yo inserto, se incrementa. Si yo elimino, si yo elimino, se decrementa. Y se hace todo un proceso, porque primero tengo que ver si hay datos y luego guardo el valor del dato eliminado y luego decremento a todos, por lo tanto me echo ese dato que acabo de guardar su valor en valor eliminado. Y tú dirás, maestro, pues es que todo lo que yo veo, todo lo que me está usted explicando, pues a final de cuentas lo está haciendo usted mismo, así que pues la abstracción, pues recuerda que no va dirigida a la persona, no va dirigida al humano. La abstracción, el ocultamiento de información no significa que yo aquí vea todo en blanco, porque yo soy el programador. Significa la abstracción, que el programa no puede acceder ni modificar en su código de programa, no puede modificar directamente la variable TOS. La utiliza de manera abstracta a través de la inserción o a través de la eliminación. Esto sí está permitido porque yo invoco el método push para insertar, en el botón 2 invoco el método pop para eliminar y de esta manera es como yo puedo entender que el programa pues tiene ocultamiento de información y que no le permite ver el TDA, cómo está haciendo el proceso, ni le permite ver cómo se llaman sus variables, solamente le dice, para insertar utiliza push y para eliminar utiliza pop programa y es todo lo que tú tienes que saber. Continuamos entonces, dice, esto es similar a una situación de la vida cotidiana. Cuando yo digo la palabra perro, usted no necesita que yo le diga lo que hace el perro. Todos sabemos que un perro pues ladra, todos sabemos que un perro pues mueve la cola, etcétera. Y este texto lo encuentro yo en mucha literatura de la programación orientada a objetos. Sin embargo, yo no le cobraba sentido, yo leía, memorizaba y respondía a exámenes sin cobrar o entender qué me estaban diciendo. Porque yo decía, ¿cómo que oculta las características? Pues si yo las puedo ver aquí, miren, abro pila y ahí están las características. Hasta que alguien me dijo, sí, cabrón, pero no se está refiriendo a ti, se está refiriendo a que las características estas están ocultas para tu programa, porque no debes permitir que tu programa modifique cosas porque él puede en algún momento hacer un incremento o un decremento o asignación de valor a TOS que hace que eso no funcione correctamente. Pero yo decía, bueno, pero el programa hace lo que yo le digo. Es decir, yo escribo el código, por tanto no necesito ocultar información. Bueno, supongamos que ya estoy bien desvelado, supongamos que este código no lo he modificado yo. Imagínate que no está tan chiquito, imagínate que son muchísimos clases, que es muchísimo código. No son dos archivos de código, son 40 archivos de código. Hace 2 años que no lo modifico. Y llego y empiezo a alterar valor. Me dicen, oye, Benigno, modifícale. ¿Te acuerdas del programa que hicimos hace 2 años? Sí, ok. El programa que hicimos hace 2 años funcionaba así y así. ¿Y te acuerdas que hacía cierto cargo a un cliente? Lo hacía de esta manera. Ah, sí, sí me acuerdo. Órale, pues ya nos lo piden que sea diferente. Y ya me explican cómo lo voy a hacer. Y si yo llego y modifico en cualquier parte una variable,
resulta que esa variable no podía tomar cierto valor y yo no me acuerdo porque ha pasado 2 años. O sea, aquí la protección que haces, más que del programa, que no pueda ver el ocultamiento, que no pueda ver los datos de la pila y que no pueda alterar los datos de la pila, es una regla que se utiliza para el programador en sí, para que el programador no haga las cosas sin ton ni son, lo haga con un método de programación, con una tecnología de programación y de esa manera no meta la pata, como es muy probable que yo lo haga después de un buen tiempo que no me acuerdo del código. Bueno, entonces, pues ahora sí cobraba sentido el ocultamiento de la información, entender que no era dirigido a mí, sino a los códigos que yo estaba haciendo y que yo debía de seguir esas reglas para que todo funcionara bien y de que para que si yo ya no trabajo en esa empresa, pues un nuevo programador iba a poder ver mi código, iba a poder entender en qué momento se modificaba una variable y de ese modo él, siguiendo la misma técnica de programación, pudiera hacer una actualización del sistema sin que corriera peligro todo el software debido a que altero o asigno un valor, ya sea por error o ya sea que estaba muy dormido o ya sea que estaba muy bebido. No lo sé. Seguimos con la definición. Bueno, a esto se le llama abstracción, el hecho de que yo no te explique cómo funciona un perro, sino decir nada más que es un perro y tú entiendes cómo funciona un perro. Dice, y es un concepto muy útil en programación, ya que un usuario no necesita mencionar todas las características y funciones de un objeto cada vez que se utiliza, sino que son declaradas por separado en el programa y simplemente se utilizan el término abstracto perro para mencionar. Eso creo que ya quedó entendido respecto a que tienes un programa, tienes una pila y no necesitas decirle al programa cómo funciona la pila. Al programa nada más le dices, utiliza pop para eliminar y utiliza push para insertar. En el ejemplo anterior, perro es un tipo de dato abstracto y todo el proceso de definirlo, implementarlo y mencionarlo es lo que llamamos abstracción de datos. Es decir, sabemos cómo funciona el perro, no sabemos ni cómo le hace para ladrar, cuántas cuerdas vocales tiene. A lo mejor, pues yo puedo simular el ladrido de un perro. Sí, pero no sé, yo mismo no sé ni cuántas cuerdas vocales utilizo. No sé si el perro tenga 6, 7 cuerdas vocales o a lo mejor yo tengo 2 y él tiene más, pero no utiliza todas. O por ejemplo, los perros ven a colores. Pues sabemos que un perro ve y sabemos que logra entender eh, ciertos objetos, logra asociarlos con una palabra, digámoslo así, con un lenguaje que usa el humano, que es una palabra, y sabemos que si le decimos paseo, el perro va a entender que tengo que ponerle su correa porque va a salir o se acerca a la puerta, pero no sé cómo funciona concretamente. No sé qué piense él y no sé cómo aprende, pero yo sé que funciona y que funciona como un perro. Y yo sé que si llego me va a mover la cola porque sé que un perro mueve la cola cuando se pone contento y que a lo mejor va a ladrarle a alguien si no le cae bien o simplemente lo está saludando. Depende del ladrido. Interpretación, perdón, interfaz y la implementación. Si ven que cambio una palabra por otra, ustedes discúlpenme, ¿eh? Voy a tratar de corregir. Bueno, cuando se usa en un programa de computación, un TDA es representado por su interfaz, la cual sirve como cubierta a la correspondiente implementación. Recordemos que la palabra implementación significa uso. Entonces dice, cuando se usa en un programa un TDA, este es representado por su interfaz, la cual sirve para saber cómo funciona en su utilización. Vamos a decirlo así, le cambié las palabras, pero es una manera más sencilla de decirlo. La idea es que los usuarios de un TDA tengan que preocuparse solo por la interfaz, pero no por la implementación, ya que esta puede ir cambiando con el tiempo y si no existiera encapsulación, afectaría a los programas que utilizan el dato. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando se estaba definiendo los códigos del lenguaje Java, pues yo tenía el código, de hecho, vamos a verlo acá en nuestro código. Yo sé
que con el nombre del campo de texto .getText me recupera lo que está capturado. Y dice aquí que si no existiera la encapsulación, afectaría a los programas que utilizan el dato. Por ejemplo, yo no sé cómo funciona el getText, no sé internamente qué procesos haga, no conozco su código línea a línea. A mí solo me dicen que si tú tienes un campo de texto en Java, para poder recuperar la información es con getText. Y para guardar la información es con setText y entre paréntesis pones el texto que deseas enviar. Entonces, pues ahí estamos viendo también. Ahora, la encapsulación. ¿Qué significa la encapsulación? Disculpen ustedes. Que si sale una nueva versión del JDK y el getText funciona de cierta manera, vaya, yo invoco el método getText y no me interesa si internamente hizo cambios en su código tras la nueva actualización del JDK. Yo sé que sigue siendo lo mismo y ahí estamos viendo la encapsulación, porque a final de cuentas el código está encapsulado, está oculto a que yo lo vea. Dice, y que tiene que ver con el siguiente párrafo. Esto se basa en el concepto de ocultación de información, que como sabemos es evitar mostrar a nivel de datos el cómo funciona el TDA y solo hacerlo a través de su interfaz. Seguimos con la palabra interfaz y ahorita vamos a ver qué significa interfaz. Y bueno, muchos le llaman interfaz a lo que es la interfaz gráfica. ¿Qué es la interfaz gráfica? Pues las ventanas, los menús, los botones, los campos de texto, los radiobotones, los combo box, estas ventanas internas, aquí tengo dos ventanas internas, tres de ventana menú, acá tengo una barra de botones. Bueno, todo este choro es una interfaz gráfica, pero yo no me estoy refiriendo a la interfaz. En la diapositiva 2 atrás, aquí, dice, es representado por su interfaz. Y luego acá dice, y solo hacerlo a través de su interfaz. No es la interfaz gráfica, se refiere a esta interfaz. La interfaz son los métodos públicos que me va a permitir que a través de ellos, ¿cómo funcionan? No sé, pero yo sé que, por ejemplo, en el caso de la pila, aquí la interfaz me define cómo son. Apilar es el insertar. Desapilar es el eliminar. En el caso del código que yo te mostré hace rato, no se llamaba apilar, se llamaba push. Quiere decir que hay diferencias en su interfaz en el nombre, porque para insertar el código que yo programé acá se llama push y aquí se llama apilar. A eso se refieren con la interfaz, de cómo se va a comunicar el programa con la pila. ¿A través de qué? De sus métodos. Y eso sí los debe conocer. Por eso es que aquí hay un símbolo de más que significa que son públicos. Los que no se conocen desde el punto de vista del programa son vector y tos, que estos tienen un menos que significa que son privados. Y hasta aquí termina nuestro tema 2. Los conceptos son un poco difíciles de digerir, las explicaciones entre que trastabillo, entre que cambio una palabra por otra, entre que las corrijo porque no debía haberla leído así, porque pues, el cambio de palabra afecta la definición, pues a lo mejor puede ser que te hayas perdido. Lo que quisiera es que volvieras a ver este video, tomaras nota e hicieras a lo mejor un resumen del contenido del video de manera que logres entender esta literatura que pues es un poco compleja de entender y sobre todo de aprender. Nos vemos en el siguiente video.